Hola, soy Jerónimo de Carmen y hoy os traigo el tutorial de cómo mejorar el toque por sevillanas, con 5 formas o estilos diferentes para tener más recursos a la hora de ejecutarlas. Espero que os guste. Bueno, pues como ya sabéis y he explicado aquí en el canal, el rasgueo básico es bajada de pulgar, 2 rasgueos y subida de índice. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ese es el primero. Pues ahora vamos a hacer una variación sobre ese, que sería lo mismo, pero en vez de bajada de pulgar, vamos a hacerlo con bajada de índice. Y todo el recorrido igual, golpeando en el primero, en la primera bajada, como en el pulgar, golpeamos, ¿vale? Y hacemos todo el desarrollo igual. Entonces sería... Otra vez, muy lentito, sorda. Vamos. Vamos a ir complicándolo un poquito más. Ahora vamos a hacer el mismo rasgueo, pero lo vamos a doblar. ¿Cómo sería? 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Vale? Entonces sería 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3 seguidos, sería 1, 2, 3, ¿vale? 1, 2, 3. ¿Y dónde lo podemos meter? Por ejemplo, aquí. Ahora. ¿Veis? Otra vez. Ahora. El siguiente, vamos a complicarlo un poquito más. Lo que hacemos con rasgueo, así también descansamos porque luego duele aquí, de hacer tanto rasgueo de 3 dedos. Entonces, ahora el siguiente, lo que vamos a hacer es, en vez de hacer este rasgueo, lo vamos a sustituir por el abanico. Entonces, ¿cómo sería? Bajamos, subimos, bajamos, bajamos, subimos, bajamos, bajamos y subida de índice, muy lentito. Eso sería un ritmo que estamos sustituyendo por esto. Y sería aquí. ¿Vale? O subida de índice. Entonces sería... Esto sobre todo nos sirve porque cuando hacemos este... la mano se cansa más, y cuando son sevillanas rápidas, si hacemos este que os digo ahora, nos cuesta menos, tenemos menos dificultad a la hora de ejecutarlo, y podemos correr más que con este. También se puede correr con este, pero para mí realmente es más rápido este. Sería
¿vale? Entonces sería... ¿Veis? Y rápido. ¿Veis cómo yo por lo menos, a mí me cuesta menos con este para correr con sevillanas rápidas? Complicándolo un poquito más, vamos a hacer el toque por sevillanas como si estuviéramos acompañando fandangos de Huelva, ¿vale? Sería para las sevillanas lentitas. Este es un poquito más fácil, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, con golpe la primera bajada de índice. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Este sirve para sevillanas bíblicas y así muy lentita, muy lentita. Entonces sería... Muy lentito otra vez. 1, 2, 3. Hay que darle este sentido, ¿vale? De cadencia. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí ligamos. ¿Vale? Entonces, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Cómo sonaría normal? Y por último, vamos a ver un arpegio que yo utilizo mucho también para sevillanas lentitas, que sería este. Lo podemos poner para que suene bonito con el novena, ¿vale? El dedo 4 en el traste 4 de la tercera cuerda, en vez de este. Entonces lo voy a hacer muy lentito, ¿vale? ¿Vale? ¿Cómo sería? ¿Va? ¿Más lentito? Y ahora lo vamos a ver con ritmo cómo quedarían todos, ¿vale? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Primero 1, 2, 3, 1, 2, 3. Segundo. Tercero.
Cuarto. Quinto. Recordad que soy Jerónimo de Carmen y no olvidéis comentar, darle like y suscribirse a mi canal. También aquí abajo en la descripción están los cursos desde cero hasta nivel medio y de nivel medio a nivel avanzado. En el nivel 0 vais a aprender muchas sevillanas y muchas rumbas, hay muchísimo material aquí abajo en la descripción, no lo olvidéis. Nos vemos en el próximo vídeo.